Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Aquí estamos en la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México y tengo el gusto de estar el día de hoy con un muy buen amigo, el doctor Jaime del Río, adscrito y especialista en asma. Él trabaja en el Hospital Infantil en el Departamento de Alergia e Inmunología Clínica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jaime. Claro. Te lo agradezco mucho por darnos esta oportunidad ahora que tú estás tan ocupado con todo este rollo. No, hombre, muchas gracias por darme la oportunidad también de platicar esto contigo. Pero no queríamos dejar pasar este día tan importante, ¿no? Que es el asma infantil, que la verdad es que yo desconozco totalmente, pero bendito sea, tenemos un experto como tú. No, muchas gracias. Fue el Día Mundial del Asma. ¿Qué es el asma infantil? Platícanos, Jaime. Bueno, efectivamente el día 5 de mayo conmemoramos el Día Mundial del Asma. Es una enfermedad sumamente importante y sumamente interesante y a la cual, como bien dices, me dedico la mayor parte de mi tiempo y de mis pacientes. Es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad obstructiva crónica que se presenta, quizás es la más importante en la infancia, en los niños. En el adulto es menos, ¿no? En adulto tenemos muchas otras enfermedades, pero de que en los niños es la principal causa de enfermedad respiratoria crónica, lo es, ¿no? ¿Y qué es esta enfermedad? Bueno, el asma es una patología que se caracteriza porque los niños y adultos tienen una inflamación crónica de los bronquios, estas ramas que llevan oxígeno hasta los pulmones y donde se hace el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. Y esto nos permite respirar. Es una función vital, natural que tenemos todos los seres vivos, que tenemos pulmones. Entonces, en el trayecto pensemos que es como una tubería, ¿no? Como cualquier otra tubería que hay, de agua, de gas, etcétera. Pues estos tubos se van inflamando y entonces evitan que el oxígeno llegue al sitio donde se hace el intercambio de oxígeno. Y entonces los pacientes empiezan a presentar problemas respiratorios como tos, como falta de aire, como chiflido de pecho principalmente. Entonces, esto se puede presentar en ataques agudos, que son las famosas crisis de asma, o también se puede presentar de manera crónica. Y esto son los pacientes que tienen un tratamiento diferente. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene un evento agudo, que se está ahogando porque le falta aire y que está morado, a un paciente que solo tiene tos de manera persistente y que ya tiene 3, 6 meses o más tiempo con esto. Entonces, el enfoque diagnóstico y tratamiento son diferentes en ambos casos. Pero bueno, esto lo desarrollaremos a detalle ahorita, en algunos minutos, pero déjame decirte algo, Lalo. Hay más de 300 millones de asmáticos en el mundo. Wow. O sea, es una cifra impresionante. Parecería que no son muchos, pero realmente es una enfermedad que está afectando mucho. Yo no sabía que había tantos pacientes. Sí, y en México, bueno, estamos hablando, México, ¿cómo anda? No es el país que tiene más asmáticos del mundo, afortunadamente, okay. Pero estamos teniendo una incidencia, es decir, entre el 8 y el 12% de la población mexicanos tienen asma. ¿De qué va a variar? O sea, no es lo mismo el de Monterrey, el de la Ciudad de México y el de Quintana Roo. Varía. Bueno, pero más de una cosa primero, antes que ¿el asma tiene un origen genético? ¿O tiene un origen porque la mamá se echó unos tacos ahí en la esquina? Es buena pregunta esa. Y entonces por eso le dio, o porque le dieron de chiquitito, le dieron el camaroncito o el pulpito que me había dicho que no el pediatra y ¡pum! Hay muchos mitos en relación a esta enfermedad. Lo que es un hecho científico es que sí es una enfermedad con un origen genético en la mayoría de los casos. 8 o 9 pacientes de cada 10 asmáticos tienen un antecedente cercano. El papá, la mamá, el abuelo, o sea, de primera línea que viene y que le va heredando estos genes. Hay una cantidad importante de genes que están relacionados con el asma. Entonces, si tuviste la buena o mala fortuna de heredar ese paquete de genes de alguno de tus padres o tus abuelos, pues vas a manifestar la enfermedad. Entonces es el factor de riesgo más importante, pero no es el único. Si a esto le sumamos que tu mamá fumó en el embarazo, que tuviste bajo peso al nacimiento, que naciste por cesárea y muchos otros factores, bueno, es como un pequeño rompecabezas donde vamos acomodando las piececillas y en algún momento terminamos o si pensamos que es como un engrane, empieza a trabajar esta maquinaria y empieza uno a manifestar la enfermedad. Lo cierto es que en los primeros 6 años
el 60% de los asmáticos van a tener ya manifestaciones. Entonces es una enfermedad que inicia en la infancia. Y es ahí donde hay que diagnosticarla y tratarla. Niños chiquitos. ¿Desde qué edad puedes empezar a decir este paciente? Porque yo me acuerdo en mis épocas cuando éramos estudiantes. Bueno, Sí. soy bastante más grande que tú, pero al final hablaban de esto de hiperreactor bronquial y luego si eres hiperreactor bronquial brincas a asmático, asma leve, o ¿cómo está El tema aquí es que el asma es una enfermedad que se diagnostica después de los 6 años. ¿Por qué? Porque antes de los 6 años se tienen que hacer una serie de estudios un poco complicados con aparatos como pero este es para adultos o para adolescentes, pero un niño de menos de 6 años no puede llegar, sentarse y soplar y hacer ciertas maniobras que le pido para que yo pueda medir la función pulmonar. Entonces, hay aparatos muy especiales, que de hecho tenemos uno en el hospital, un pletismógrafo para bebés, donde podemos hacer estudios en bebés de 3 meses. Oh. Y bueno, ahí podemos valorar qué tan inflamada está la vía aérea y entonces podríamos hacer el diagnóstico. Pero clínicamente, ¿cómo un papá podría saber si su hijo tiene asma o no tiene asma o lo sospecha? ¿Cuándo llevarlo con el doctor? Resulta que los hiperreactores, como comúnmente se les nombra, son aquellos pacientes que después de una gripa, un cuadro de infección de garganta, empiezan a tener cuadros de tos, más chiflido de pecho. Que esos son datos muy importantes, cardinales. Ciertamente en la mayoría de los casos, y afortunadamente son por un virus. Hay varios tipos de virus que atacan. Además del coronavirus tenemos muchos otros virus, ¿no? Digo, estamos saturados ahorita por eso, pero hay muchos otros virus, rinovirus, parainfluenza, metaneumovirus y etcétera. Sincicial respiratorio, Sincicial influenza, ¿no? Exactamente. Y había coronavirus, no específico. Otros tipos de coronavirus que también nos daban. Y pueden generar este cuadro de tos y de chiflido. Esto es normal hasta los 18 meses, digamos. Puede pasar, puede tener 1, 2, 3, 4 cuadros. Claro, cada vez que va teniendo un cuadro más, empiezas a sospechar de otra cosa y como que uno como médico va investigando qué probabilidad tiene de ser asmático. Pero si después de los 18 meses persiste, la verdad es que el índice de sospecha es muy alto. Y entonces, sí, ahí como que enfocamos muy bien nuestra batería de estudios y nuestra orientación diagnóstica para ver si realmente este paciente, qué tanto riesgo tiene de ser asmático, ¿no? Entonces hay que buscarlo. Ahora, si hay hiperreactor bronquial o tenga sospecha de asma, ya se puede empezar un tratamiento temprano. Eso es bien importante. El tratamiento se empieza desde que manifiesta los síntomas. No importa si tiene 3 meses, 6 meses, 1 año, año y medio, 2, 3, no importa. Como yo no soy adivino y como yo no sé si ese paciente que tiene 1 año, que le chifla el pecho, a los 2, a los 3 años se le va a quitar o va a persistir después de los 6 años, entonces a todos los pacientes que tienen estos síntomas hay que darles tratamiento. ¿Qué son los tratamientos? Pues los inhaladores, algunos medicamentos en jarabe, o sea, depende las necesidades del paciente. Hay una portafolio importante de medicamentos. Y no solo de medicamentos, sino de medidas ambientales, me imagino. Por supuesto. O no importa, o sea, porque muchas veces decimos, bueno, en la Ciudad de México vivimos en un ambiente muy contaminado. Sí. Que esto puede favorecer que el paciente con asma tenga más crisis o no, o eso es. Hemos hecho estudios aquí en el hospital. Yo lo sé, por eso te lo pregunto, porque sí, sé que tú has liderado esos estudios para medir el impacto de la contaminación. Exactamente. De los tacos y de los que le van a la América. Por eso, aquí puro Puma, ¿no? Exacto. Ahí está el maestro Juan Carlos, ¿no? Bueno, pues, no es perfecto todo, ¿no? Siempre. Digo, somos muy abiertos, ¿no? A aceptar a todo tipo de pacientes y de personas. Entonces, te decía, hicimos un estudio con pacientes de una zona muy contaminada del oriente de la ciudad, donde investigábamos al paciente y a la familia. Medíamos niveles de contaminantes y nos dimos cuenta que efectivamente altas concentraciones de diésel favorecen la expresión de estos genes, la inflamación a nivel bronquial y también la manifestaciones de alergia. O sea, como que esos pacientes que son asmáticos y que hago un paréntesis aquí importante,
entre el 50 y el 80% de los pacientes asmáticos van a tener un origen alérgico, o sea, la causa, el detonante va a ser la alergia. Si le preguntas al neumólogo, te va a decir que es el 50. Si me preguntas a mí, yo te digo que es el 80. Por eso manejo los dos rangos, ¿no? Cada quien zapatero a su zapato, pero los dos tratamos este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, 50-80 tienen un origen alérgico y eso va a detonar el cuadro asmático, las recaídas, las crisis y la progresión de la enfermedad, la va a estar como normando. Ahora, la contaminación. La contaminación inflama más las vías aéreas del paciente, favorece nuevas sensibilizaciones que me haga yo más alérgico a otra cosa. El diésel se ha visto que es como, bueno, al respirarlo es como un gas que va a atrapar una partícula de un polen o algo y que va a favorecer que al llegar a la vía aérea se inflame más y que el paciente se haga propenso o más alérgico. Entonces, ciudades contaminadas pues deberían de tener mayor número de pacientes alérgicos y mayor número de pacientes asmáticos. Eso es un hecho. Ahora, y esto de la comida de los bebitos, sí es cierto que darle de comer a los bebitos o ser muy rigurosos en lo que le das de comer el primer año de vida, ¿te puede disparar o no te puede disparar estos fenómenos? Fíjate, Lalo, que la medicina es de modas, ¿no? Y acuérdate, en aquella moda que teníamos hace 30, 40 años quizá, donde la abuelita iniciaba la lactación, o sea, los primeros alimentos en los niños con yema de huevo y el pancito y se lo daba, ¿no? Y luego eso causó como un gran estruendo y la Academia de Pediatría dijo, no, espérenme, eso no, mejor el huevo hasta el año. Y recientemente, hace no más de 10 años, dijo la Academia de Pediatría, y la cito porque es como un órgano rector, ¿no? Regulador. Muy importante para nosotros. Dijo, no, entre los 4 y los 7 meses todos los alimentos tienen que estar ahí. Y más, si tú quieres lactar, iniciar con jugo de carne, está perfectamente bien aceptado. Entonces, son paradigmas que se caen y se construyen de acuerdo a ciertas evidencias, estudios que están en el momento, ¿no? Ahora, para la alergia. Entonces, en base a eso también se modificaron los criterios para la introducción de alimentos en pacientes alérgicos. Entonces, el paciente que tiene riesgo de ser alérgico, como regla general a todos, entre los 4 y los 7 meses tenemos que darle todos los alimentos, ¿no? Porque se ha visto que si lo retrasamos, también en aquellos pacientes alérgicos, incrementa el riesgo de hacer alergia a ese alimento que le estás dando de manera tardía. Entonces, mi recomendación que entre los 4 y los 7 meses va todo, o prácticamente todos los alimentos, ¿no? Y esto es muy personal, tengo algunas reservas con quizá mariscos, pescados y la carga genética que tengan los pacientes, pero eso son situaciones muy particulares, ya lo evalúo en base a la familia y en base al paciente que tengo enfrente, ¿no? Ok. Ahora, una vez que mi hijo me dices, oye, pues tu hijo tiene asma, le tengo que dar tratamientos. ¿Qué tan eficaces son los tratamientos? Bueno, esto es bien importante. Los tratamientos, tenemos tratamientos que son paliativos, es decir, me van a quitar la tos, me van a quitar todos los síntomas respiratorios y yo voy a estar de 10, perfecto. Pero si suspendo mi tratamiento, paulatinamente regresarán los síntomas. No en todos los pacientes, pero hay un grupo de pacientes que sí regresará. ¿Qué hacemos en esos pacientes que yo no puedo tener un paciente con un inhalador y pastilla toda la vida, ¿no? O sea, el objetivo del tratamiento no es ese. O sea, el objetivo es mantenerlos lo más cercano posible a una vida normal. Y lo logramos bastante bien. Pero en aquellos pacientes donde vemos que el cuadro es muy importante, que los síntomas a pesar del tratamiento incluso son frecuentes, o sea, no los logramos abolir. Entonces en esos pacientes ya estamos buscando, pues que la causa ¿cuál es? Por ejemplo, ya dije, el 80% alergias. Entonces, bueno, luego voy a hacer un estudio de alergia para determinar si el paciente cuando está en contacto con el perro, con el gato, con el polvo, alguna planta, el pasto, le desencadena estos cuadros. Y a esos pacientes tengo una herramienta muy importante que son la inmunoterapia o las vacunas para pacientes alérgicos. Qué bueno, te iba a preguntar las vacunas. ¿Qué es lo que hemos visto? Oye, ¿y los antivacunas también le ponen vacunas a sus hijos con asma o no?
¿O tampoco? No me ha tocado No me ha tocado tener gente que no se vacuna para sarampión y eso porque dicen que causan autismo. Las vacunas ¿No han tenido problemas ustedes con que las vacunas, la inmunoterapia de autismo? Nunca has tenido. No te han metido. Ningún problema. Ni damos ideas de eso. Ningún problema, no. Es un tratamiento seguro, ¿no? Seguro, eficaz además, porque los pacientes que se vacunan logramos eliminar el 99% de los síntomas de su cuadro de asma sin que estén tomando tratamiento, y esto al menos les prometo que debe durarle 15 años. ¿Por qué digo 15 años? Porque el estudio que duró más tiempo fueron 15 años, ¿no? Pero en realidad son muy pocos pacientes que han tenido que revacunarse después de 15 o 20 años porque regresen sus síntomas de alergia. ¿Cuánto dura la aplicación? El tratamiento habitual son 3 años. Aquí en China y en todo el mundo está normado y dura 3 años. Y hay diferentes vías de administración. Tenemos vacunas sublinguales, o sea, no hay piquetes. Entonces los niños la aceptan bastante bien. Tenemos vacunas inyectadas, ¿no? Aquí, jeringuitas de estas delgaditas de insulina, 2 veces por semana, que se va ampliando. Tenemos vacunas mensuales, que son de depósito, esto es bien importante. Gente que viaja, que no tiene un buen control de la vacuna, que no es constante, entonces va al consultorio, le aplico su vacuna cada mes y él se olvida el resto del tiempo de estarse vacunando, ¿no? Entonces son muy buenos tratamientos, ¿no? Y además me va a quitar todo este problema. Oye, y entonces en estos momentos que estamos con el COVID confinados, yo te preguntaba ahorita antes de empezar a grabar, ¿cómo te ha ido? No, o sea, si yo me tengo que estar vacunando y de repente la indicación es quédate en casa y no salgas, ¿qué hago? Bueno, te voy a decir qué es lo que estoy haciendo. ¿O qué está pasando, no? ¿Tú crees que esto ha disparado los fenómenos de asma en estos momentos? ¿Has visto un incremento? Afortunadamente en mis pacientes no, pero esto es un hecho bien importante. Finalmente el COVID pues, ataca la vía respiratoria, te causa una neumonía y un cuadro de insuficiencia respiratoria. Los asmáticos, como ya están previamente inflamados, pues sería una población de riesgo, de hecho lo han dicho las autoridades. Pero la autoridad en este sentido a nivel mundial, a nivel asma nada más, dice que los pacientes tienen que estar perfectamente bien controlados. Y un paciente que está bien controlado es un paciente que no tiene el riesgo adicional de sufrir un daño fatal por coronavirus. Entonces, primero, no debemos de interrumpir los tratamientos, tenemos que continuarlos. Segundo lugar, si estás con vacunas, continúa con tu vacuna. O sea, mis pacientes me hablan, oye, ya se me acabó mi vacuna, ¿sabes qué? Te la mando. ¿No quieres venir? Entiendo tus motivos, yo sé que es riesgoso. Aquí está el servicio de mensajería, ahí te va tu vacuna, te la pongo. El paciente que se aplica la vacuna de depósito mensual, pues a él sí lo tengo que valorar, porque ponerle una dosis, la dosis de todo el mes acumulada, pues tiene un riesgo adicional, a pesar de que es una vacuna muy segura, pero lo tengo que cuidar unos 15, 20 minutos. Ahora, la verdad es que en los consultorios estamos tomando medidas extremadas para tenerlos desinfectados, sin pacientes, citas alargadas, es decir, entre una cita y otra, pues prácticamente nunca se va a encontrar un paciente con otro, lo pasa a un consultorio o a otro, o sea, tenemos medidas de aislamiento estricto, ¿no? Y el personal también que labora ahí en las mejores condiciones y bueno, entonces aseguramos que sea seguro para que los pacientes vayan y que se pongan no solo esa vacuna, sino vacuna de sarampión, como lo platicábamos, ¿no? Tenemos una epidemia de sarampión bien importante, hay que vacunarse, ¿no? Los bebitos desde los 6 meses se pueden vacunar, no tenemos que llegar al año, de hecho a los 6 meses se pone una, se revacuna cuando le toque y continuamos su esquema, eso es bien importante. Bien importante. Las complicaciones que hemos tenido aquí con esos pues pacientes, ya ¿no? Y hablábamos con Rodolfo el otro día, el jefe de Infecto, y platicamos exactamente de esto, decíamos, la gente no se vacuna por sus múltiples intereses, pero bueno, desafortunadamente los brotes que vemos aquí. Ahora, entonces, muy importante, no dejen su vacuna, hablen con su médico, sí, platíquenlo, oye, esto me parece muy interesante, les puedo mandar la vacuna y se la pueden poner. Si están bajo tratamiento, tampoco lo suspendan. Eso es súper importante, no lo suspendan. Nos está pasando mucho, ¿no? Que de repente la gente ha perdido ritmo, ha perdido organización y están dejando los tratamientos. No lo hagan, eso es súper importante. En neuro, en alergias, en todo. Oye, ahora, el hecho de estar en casa, pues hay un hacinamiento, ¿no?
¿Esto no ha favorecido más crisis de asma? ¿O el hecho de que haya menos contaminación ha favorecido que estén más controlados? O sea, ¿cómo ha armado todo este proceso? Sí, vamos a hablar de los factores disparadores de la alergia y del asma. Efectivamente, la gran mayoría está fuera de casa, ¿no? Tenemos el polen de los árboles, polvo, mascotas que están en la calle, además de las de la casa, pero bueno, todos los que están afuera, los pastos, todo esto. Entonces, cuando uno sale y respira, recibe esta carga de alergenos y naturalmente uno presenta los síntomas. Al estar en casa, tenemos una barrera, una contención, pero tenemos los alérgenos de casa también, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues también las mascotas. Si por algún motivo desafortunado, pues los papás fuman, pues eso también es un factor desencadenante. Y pues ahí sí, ¿cómo? Tienes que sacar al papá a fumar, pero ¿cómo sale? Le dices que no salga, entonces entra en un conflicto, ¿no? Eso es muy importante. El cigarro es sumamente malo para los pacientes asmáticos. El humo es un factor desencadenante de cuadros de crisis, de inestabilidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, sí he tenido algunos pacientes que se destabilizan, que están mal, pero en términos generales, debido a que no salen, se han mantenido razonablemente controlados todos. Ok, tú estás recomendando, ahora, ¿qué onda con el ejercicio? El ejercicio. ¿Estos pacientes pueden hacer ejercicio? Ahora, ¿cómo están haciendo ejercicio? ¿Cuáles son tus recomendaciones para pacientes con asma en estos momentos? Fíjate, Lalo, que estos pacientes deben de tener una vida normal, independientemente de este momento crítico que estamos viviendo. Tienen que hacer sus actividades normales. El objetivo de mi tratamiento, lo que yo quiero es que sean pacientes completamente sanos, al 100. Entonces, ejercicio no es la excepción. Solo que tendrá que ser en su casa, por supuesto, ¿no? Entonces tendremos que buscar y adaptar algún tipo de rutina o algo para los niños o incluso los adultos, pero perfectamente lo deben de hacer y están en condiciones de hacerlo. No es una limitante. No es una limitante de para ninguna hacerlo. manera. Esto que decías yo creo que es muy importante, ¿no? Recordar a los papás que nos está pasando que se han incrementado un poco, ¿no? Pues el consumo de algunas tabaco, algunas sustancias en casa, ¿no? Que de preferencia, sobre todo el tabaco, traten de no hacerlo cuando están sus hijos, porque incluso los que no son asmáticos, ¿no? O sea, pacientes que pueden tener, o sea, que no tienen este problema, pues también se irritan y pueden tener tos y pueden tenerse. Claro, es un factor de riesgo para infecciones respiratorias a cualquier nivel, ¿no? Desde vías aéreas superiores hasta inferiores y hasta coronavirus. ¿No? Y algo que me gustaría volver a insistir mucho es, si el paciente con asma no controlado puede desarrollar una enfermedad más severa por COVID. Sí. Sin embargo, si está controlado el paciente con asma, esto hace que se vuelva al mismo riesgo de la población en general. Igualdad de condiciones. En igual de condiciones, sí, que cualquier otro niño que no tenga asma. Es bien importante. Porque nos han llamado mucho, nos han mandado muchos mensajes a este respecto, ¿no? 3 es, muchos niños están teniendo fenómenos de ansiedad. Muchos niños están teniendo problemas en el sueño. El otro día platicaba Juan Carlos, una plática bastante padre que la pueden ver en nuestro portal de cerebrosendesarrollo.com o AMHIM-CDMX en canal de YouTube. Estamos viendo que se han movido casi en 2 horas la hora de sueño. Es impresionantemente. Esto tiene que ver, y hace mucho calor de repente, están todo el tiempo encerrados. Te dicen que para el COVID hay que dejar las ventanas abiertas, pero luego está en frío en la noche. ¿Esto tiene implicaciones sobre el asma infantil? Bueno, sí es un hecho. Los pacientes asmáticos tienen un fenotipo, una forma de comportamiento interesante. Son pacientes muy inquietos, ¿no? Tienen mucha energía, a diferencia de otros pacientes que no la tuvieron, digamos, ¿no? Son pacientes sumamente hiperkinéticos, ¿no? Se mueven todo el tiempo, están así. Entonces, por supuesto que el encierro les afecta. Entonces, les produce alteraciones principalmente del sueño. En los niños es básicamente como lo comentas, lo que están presentando nuestros pacientes, y se mueven las horas. Entonces, bueno, he tenido casos de pacientes que están completamente aislados, todo lo que lleva este periodo de cuarentena, y de todas maneras se enferman de la garganta. Tengo tos, me duele la garganta. Pues una de las explicaciones es esta, ¿no? Que duermen con la ventana abierta y en la noche sí baja la temperatura considerablemente. Hasta, bueno, ¿y por qué me enfermo, compadre? Si estoy en mi casa, abro la ventana y baja la temperatura, ¿pero por qué me enfermo? Pues mira, hay que recordar que hay otros virus que están en circulación y aunque yo tenga la ventana, pues pueden llegar o a lo mejor el papá que sale
pues no necesariamente todo es coronavirus, ¿no? Entonces el papá tiene que salir a trabajar porque no le queda de otra, o estuvo en contacto con otro hermano o con otro pariente. O sea, idealmente deberíamos estar aislados, pero la verdad es que no estamos, los pacientes no, por diversas situaciones y cuestiones familiares, no están aislados al 100. O van a la tienda o al súper, o alguien de la familia tiene que hacerlo, ¿no? Entonces ese puede ser un agente que lleva y que transmite a algún agente, ¿no? Entonces que se cuiden mucho. Nos queda ya poco tiempo, Jimmy. Yo quisiera, es que le decíamos el Jimmy Neutron, ¿no? Hace muchos años. Todavía. Nos conocemos desde hace, todavía te dicen Jimmy Neutron. Nos conocemos hace 20 años, Jimmy. Yo creo. Prácticamente, ¿no? Prácticamente hace 20 años. O sea, sí. Entonces, dos cosas fundamentales. Uno es, ¿qué avances ha habido en el asma infantil? O sea, ¿qué avances sobre todo diagnósticos y terapéuticos? Que muchos de ustedes yo sé que lo hacen aquí en el infantil, que es una punta de lanza a nivel no solo nacional, sino latinoamericano y mundial. Y dos es tus conclusiones para nuestra gente de la asociación. Si tienen preguntas, yo le vamos a pedir a Jimmy que nos mande un documento que hable sobre asma. Lo estamos subiendo a la página de la asociación para que la gente en la página de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México nos puedan leer y puedan hacer algunas preguntas. Por supuesto, sí. Entonces, ¿qué avances tenemos y cómo quieres concluir? Bueno, hay avances bien importantes, ¿no? Yo a mis pacientes les digo, mira, el tratamiento del asma, igual que muchos otros tratamientos, no es la excepción en el sentido de que, perdón. ¿Es porque es Jimmy Neutron? en el sentido de que va evolucionando, es una maquinaria que va evolucionando y vamos teniendo nuevos medicamentos, nuevos tratamientos. Y te voy a contar de algunos que son bien importantes. Al igual que el resto de las especialidades en medicina, estamos utilizando anticuerpos monoclonales. ¿Qué son estas cosas? Son cierto tipo de anticuerpos, son unas especies de aliados del sistema de defensas, así como tenemos anticuerpos para una gripa, para una enfermedad diarreica. Bueno, generamos cierto tipo de anticuerpos que me van a ayudar a controlar el asma. Es algo complicado, pero en términos muy sencillos, yo voy a agarrar, me lo voy a inyectar este anticuerpo y me va a bloquear ciertas vías que favorecen la inflamación a nivel bronquial. Entonces, este tipo de medicamentos son muy útiles en los casos de los pacientes que tienen asmas graves, que no se están controlando, que ni con los medicamentos, ni con las vacunas, ni con otro tipo de medicamentos que son un poco con un poder antiinflamatorio más fuerte, como esteroides. Entonces en esos pacientes los utilizamos. Está perfectamente bien delimitado el tipo de paciente que lo va a requerir, y lo estamos usando y hemos tenido mucho éxito con eso. No solamente existe uno, ahorita hay por lo menos 4 desarrollos de 4 tipos de anticuerpos. Entonces en los próximos años va a haber más y vamos a tener mejores pacientes más controlados. El problema, pues sí, es el costo. Afortunadamente, aquí tenemos por lo menos un anticuerpo monoclonal que después de pelearlo mucho tiempo nos lo autorizaron y lo estamos aplicando. Los seguros, los que tienen esa fortuna de tener seguros médicos de gastos, también los autorizan. Los que tienen IMSS, ISSSTE, también tienen en su cuadro básico. Entonces, es un tratamiento que sería muy útil para muchos pacientes. No es para todos, pero para este tipo de pacientes sí. ¿Ok? Entonces, creo que eso es el mayor adelanto que tenemos, aunado a que existen mejores medicamentos inhalados, con menos efectos secundarios, con mejores efectos terapéuticos, tanto tomado también como inhalado. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que el control del paciente es mucho mayor y en el que el paciente se encuentra sin ningún efecto, en óptimas condiciones y puede hacer su vida normal. Okay. Entonces, oye, nomás rapidísimo, entonces ya nomás quiero concluir porque eso es re chismoso. Tú eres de los que recomienda todo hipoalergénico, ¿no? Hasta la televisión. No. Para que no le dé alergia, o que el chamaco se exponga y porque esto me llama mucho la atención, la exposición temprana a los estímulos bien guiada, al final del camino, pues va a ser como toda la vida que... Hay una teoría, hace muchísimos años, de los 80s, que decía que el hecho de tener un paciente en una especie de burbuja
lejos de ayudarlo, le afectaba más porque limitábamos el acceso temprano a esa colonización de bacterias buenas que necesitamos al nacer para tener un sistema inmune competente. El uso de antibióticos de manera indiscriminada y tener todo limpio, pues evita este contacto y esta maduración del sistema inmunológico, y entonces esto se ha asociado o se asociaba en aquellos estudios con mayor frecuencia de alergia. Entonces, de ninguna manera soy de esas personas, ¿no? O sea, un ambiente normal. Me dicen, oye, cambio de cama, pues cuando le toque. Si lo haces cada tercer día o cada semana, perfecto. Mascotas, bueno. Si yo considero, o sea, si mi paciente, porque la mascota es un tema bien particular, ¿no? Es familia finalmente, ¿no? Sí, es familia. Hay pacientes que me han dicho, ¿sabes qué? Este es mi gato, este es mi perro, y hazle lo que sea a mi hijo, pero no se va a ir. La mascota no se va. Se puede ir el marido. Se va el hijo, se va el marido, pero mi perro, mi gato no se va. Y entonces, bueno, hay que vacunarlo y hay que hacerle más cosas, ¿no? Entonces, siempre y cuando sea alérgico, sí limitar de alguna manera el contacto con la mascota. Y la verdad es que no he tenido, afortunadamente, la ocasión de tener que decir, oye, pues, se tendrá que ir la mascota, ¿no? Siempre lo logro controlar. ¿Ok? Entonces, no todo hipoalergénico, normal, como cualquier persona, tanto ropa, ¿no? Chamarra, chaleco y todo esto, porque hay gente que los trae como esquimales, porque es que se enferma mucho. No, tranquilo, o sea, normal, pues si no... Bueno, si ayer me decían una paciente, ¿no?, que tiene su hijo de epilepsia, se enferma mucho, ¿no? Entonces me dijeron que es porque está inmunocomprometido. Okay. Porque cuando te enferman mucho es inmunocompromiso. Yo le decía, bueno, en general la gente en la Ciudad de México se enferma más por todo esto que explicabas. Y pues no hay que... Bueno, luego tendremos otra cápsula para todo esto de cómo desarrolla mi sistema inmune y todo. Sí, es muy interesante todo. Entonces, oye, pues muchísimas gracias, Jimmy. Te lo agradecemos muchísimo en la Asociación de Médicos. Creo que es un tema súper interesante, que mucha gente está tratando de saber qué puede hacer y cómo mejorar el proceso. Creo que de repente, me parece que sin hablar mal, ¿no?, pero si hay un grupo de pediatras que dejan pasar mucho esto, ¿no?, y no los canalizan de manera adecuada a los especialistas, sobre todo para poder ofrecer este tipo de tratamientos más innovadores, ¿no?, como es las vacunas, como es incluso los anticuerpos. Creo que vale la pena que sí tengan una evaluación por los especialistas. ¿Y cuál sería tu última recomendación antes de irnos para que nos puedan y que nos hagan todas las preguntas a través de la página de la asociación AMGINCDM? Lejos de ser una competencia con el pediatra, nos tiene que ver como un aliado, ¿no? ¿Para qué? Todo por el bienestar de nuestro paciente. Entonces, si yo como papá veo que mi hijo se enferma, que un cuadro tras otro, con tos, con silbido, una tos persistente todo el tiempo, que tiene problemas incluso del crecimiento porque se enferma demasiado, y esto es bien común que me pasa, ¿no? Infección tras infección tras infección, son niños que no crecen, que tienen estancado el desarrollo. Acudan a una valoración, ¿no? Vamos a ver qué dice el alergólogo respecto a esto. A lo mejor no es nada, y con 2, 3 cosas sale y lo controlamos, y él va a seguir con su pediatra, ¿no? Él va a seguir con sus vacunas y con todo. Entonces, acudan con un alergólogo cuando tienen síntomas de este tipo, ¿no? Yo creo que no vale la pena esperar, porque hay muchos pacientes que me dicen, no, esto me dijo mi doctor que después de los 6 años se me quitan. Y bueno, ¿te vas a esperar 6 años así? ¿Y si se quita después de los 6 años? No, por supuesto que no. O sea, al que le toca va a seguir. O sea, yo tengo que evaluar en base a todo lo que hemos platicado durante estos minutos para ver, tratar de acertar quién va a persistir con esto y quién no. Aquí hay que tener mayor marcación y aquí hay que tenerlo un poquito más libre, ¿no? Entonces no es algo tan sencillo, y tampoco es que se les vaya a quitar a los 6 años, ¿no? No hay que esperar, y no hay por qué hacer sufrir a los pacientes, ¿no? O sea, porque si mal no recuerdo, tener una tos es una cosa bastante espantosa, y si tú tienes una tos de 3 a 6 meses, pues es como para volverse medio loquito, ¿no? Lo que pasa es que los niños son súper aguantadores, ¿no? Sí, ya estamos tosiendo nomás, ¿no? Bueno. Pero no, me dicen los papás, es su tos normal. Digo, no, aquí no hay toses es normales. La tos normal. No hay toses normales. ¿No? Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Espero que les haya gustado mucho. Todas sus preguntas, por favor, a través del Face de la asociación o de la página de la asociación. Jimmy nos va a estar ayudando, el doctor Jaime del Río, porque ya es todo un señor. Y mándanos, por favor.
Nos va a mandar información para poderla subir a la página. Cuídense mucho, ¿no? Decíamos rápidamente esto del cubrebocas, ¿no? Y al final quiero terminar nada más 2 minutos porque Juan Carlos ya aquí me trae presionado, ¿no? ¿Tú recomiendas que la gente que salga a la calle sí se ponga un cubrebocas, sí o no? Por supuesto. Está corroborado científicamente. Y también en los niños. Niños. Porque de repente he visto que los papás traen cubrebocas. Muy acá muy bonito el cubrebocas. El niño lo trae, pero lo trae por acá como de diadema, ¿no? O sea, piensan que los niños no se enferman y es falso, se enferman. Y también hay algunos que se ponen bastante mal. Pero más que eso, los niños se ha visto... Y eso lo estamos viendo, ¿no? Lo hemos visto pues aquí, ¿no? Tenemos también pacientes, ¿no? Pero los niños son portadores y están infectando a más gente. Pónganle su cubrebocas a los niños. Hay cubrebocas de niños bonitos, ¿no? Entonces, bueno... Estás muy bien, muchísimas gracias, Jimmy. Nos tenemos que ir por el tiempo, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y si hay más preguntas, ya sea por la página o que me busquen a mí directamente en mis redes, yo con todo gusto les contesto. ¿Tus redes cuáles son? A ver, tenemos la de Instagram, Jaime-del Río. Tengo el Twitter del Río J con D mayúscula, o @del Río J. Y en el Facebook como el Dr. Jaime del Río. Maravilloso. Pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. A ti, Master.